Hoy vamos a tratar acerca de la discordia. ¿Qué es la discordia? Según la RAE, la discordia es la oposición o falta de acuerdo entre personas o cosas. Es un estado de desunión, desavenencia o conflicto que puede manifestarse en opiniones, voluntades o incluso en la armonía de las cosas. Eso quiere decir que nuestros colegios, nuestros estudiantes y profesores son testigos de aquellos chicos que siembran discordia en sus salones en el colegio. Igualmente en las universidades, sea por plata, por cargo o por simple capricho de una persona para humillar o dejar mal a otra persona. Siembran discordia. Lo mismo pasa en el área laboral, en diferentes empresas, como también en la política, que es mucho peor, pero también se da en las relaciones de parejas, noviazgo, matrimonio y entorno familiar. Siempre está presente la discordia. Entonces debemos aceptar nosotros que nuestra iglesia está compuesta por personas que tienen que batallar de alguna u otra manera con esta actitud de la discordia, y eso también es un desafío para la iglesia en el día de hoy, pues la discordia es un pecado que destruye o puede destruir la comunión de la iglesia si no se logra erradicarla con la ayuda de Dios. Les invito a abrir sus Biblias en Proverbios capítulo 16, versículo 28. Hoy vamos a conocer en parte, ¿no?, cuál es la perspectiva bíblica de parte de Dios. Gracias. Como también la experiencia de una iglesia y un desafío para un siervo de Dios. Proverbios capítulo 16, versículo 28. ¿Lo podemos leer todos, por favor? Dos, tres. El hombre perverso siembra la discordia y el murmurador o chismoso separa al mejor de los amigos. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús quiero encomendarte este tiempo, pedirte sabiduría, guía de tu Espíritu Santo, pero también te pido que nos puedas limpiar de todo pecado para que pueda fluir el fruto de tu Espíritu Santo. Y todo lo que podamos hacer en este tiempo, Señor, sea guiado por ti. Todo lo expuesto o lo que va a ser expuesto en esta noche, también sea dirigido por ti para edificación de nuestras vidas, de nuestra congregación, de nuestras familias. Y si hemos hecho algo relacionado con este tema, te rogamos que nos perdones desde ya y nos limpies de toda maldad. Gracias por la presencia de cada uno de mis hermanos, los presentes aquí y también los que están conectados por las diferentes plataformas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el primer punto es, el hombre perverso siembra siempre discordia. Ahí está ya el primer punto para desarrollar esta noche. Toda persona perversa o que tenga el corazón perverso va a estar haciendo todas estas cosas. Y hay que tener mucho cuidado. No lo digo yo, está escrito en la palabra de Dios. Y aquí va la primera advertencia, ¿no? Antes de estar queriendo comentar algo, distorsionando algo o provocando discordia, yo tengo que acordarme que la Biblia dice, toda persona, hombre o mujer, de cualquier edad, ¿no?, si siembra discordia es una persona perversa. Amén. Así dice. Y eso va en contra de la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos debemos vivir en unidad. Y nos acordamos del salmista cuando dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí Dios va a enviar bendición y vida eterna. Ahí está para recordar esta noche, hermanos. Tengo que evitar provocar o sembrar discordia para poder recibir bendición y vida eterna de parte de Dios. Cuando los creyentes están unidos, son como múltiples cuerdas entretejidas,
más fuertes y capaces de soportar mejor los ataques del enemigo. Eclesiastés 4:12. Cuando alguien siembra discordia, intenta deshacer el triple cordón que destruye la unidad. Los creyentes que no tienen unidad son más débiles y más vulnerables a los ataques del enemigo. Yo me pongo de acuerdo con mi prójimo y entre los dos nos ponemos de acuerdo para con lo que dice Dios. Eso es esa conexión entretejida. Pero cuando alguien siembra discordia, va a tratar de desunir esa unión. Y en eso hay que pensar. Y en eso hay que tener cuidado. Y en eso hay que meditar. Y en eso hay que reflexionar. En segundo lugar, Dios aborrece a la persona que siembra discordia entre sus hermanos. ¿Dónde dice eso? Vamos a la palabra de Dios. Proverbios capítulo 6 del versículo 16 al 19. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. Hay 6 cosas que el Señor odia, 7 que son una abominación para Él. ¿Cuáles son? Ustedes lo pueden leer, por favor. Los ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, corazón que maquina planes malvados, los pies que se apresuran a correr hacia el mal y un falso testigo que exhala mentiras y uno que siembra discordia entre los hermanos. En segundo lugar, Dios aborrece a la persona que siembra discordia entre sus hermanos. Ellos están dispuestos, dice, a provocar una pelea, ya sea por dinero, poder, control, gloria y honor, o una combinación de 2 o más de estas cosas. Atacará siempre a la otra persona por envidia. Nuestra responsabilidad es ayudar a nuestros hermanos y hermanas a ser edificados como hijos de Dios o construirlos, mas no derribarlos. Amén. ¿Estamos de acuerdo en eso? Estamos llamados a edificarnos los unos a los otros. No a hundir a mi hermano, no a hundir a mi prójimo, no a hundir a los demás. ¿Cuántas veces hemos ocasionado estas cosas? Y debemos tener cuidado, hermanos, porque según la palabra de Dios, Dios aborrece a tales personas. Sembrar discordia es uno de los pecados más atroces de la Biblia. Es un pecado malvado engendrado por el orgullo. Y esto nos va a remontar a la cosa que pasó en los cielos. Porque el orgullo fue hallado en el corazón de Lucifer. Y él sembró discordia a 1/3 de los millones de ángeles que servían a Dios para desobedecer a Dios. ¿Qué tal se podría osadía de Satanás de sembrar discordia entre los millones de ángeles? Y dice que engañó a 1/3 y hoy son conocidos como ángeles caídos o los mismos demonios que sirven a Satanás y que están buscando la manera de destruirte a ti y a mí y a la iglesia en general, a la iglesia de Cristo. La siembra de la discordia, dice, se hace en secreto por medio de subterfugios, quiere decir engaños, chismes y mentiras. Y el engaño escrito por el padre de las mentiras, que es Satanás. Sembrar discordia es decir y hacer cosas
que causan desconfianza entre unos y otros, lo que resulta en discusiones y peleas. Usualmente el sembrador actúa como si no estuviera tratando de causar discusiones. La gente que pasa rumores viciosos podría estar sembrando discordia sin querer. Difundir rumores es una de las numerosas maneras en que uno puede jugar en las manos de aquellos que siembran la discordia. Proverbios capítulo 17, el versículo 9 dice, el que cubre una transgresión busca el amor, pero el que repite un asunto separa a los mejores amigos. ¿Se dan cuenta qué magnitud tiene no batallar con este pecado de la discordia y cuáles son sus consecuencias? ¿Y qué tan fácil podemos nosotros involucrarnos y a veces de manera inconsciente y pecar contra Dios, pecar contra el prójimo y provocar hasta una división en nuestra iglesia? Hoy estamos llamados a detenernos y ponernos alerta, a abrir bien los ojos conforme a las escrituras para tener mucho cuidado y no cometer esta actitud, este pecado de la discordia. Si tienes un problema o una ofensa con un hermano y en lugar de resolver este asunto directamente con él, hablas mal de él con otra persona, eso es sembrar discordia. La opinión de la segunda persona sobre el hermano se ve automáticamente influenciada por lo que has dicho. Y a veces nosotros experimentamos o hemos experimentado tales cosas porque de repente no viene una reunión de una congregación y va en son de paz y armonía con el amor de Dios y de repente estrecha las manos y ese hermano o hermana ni te mira y uno ni enterado, ¿cierto? Y Satanás aprovecha esas situaciones y de una actitud pequeña se puede hacer un gran problema que afecta al crecimiento espiritual de la iglesia. Sembrar discordia es como sembrar semillas de amargura, de ira, de desconfianza y odio en el suelo de los corazones de las otras personas. Estas acciones no vienen del Espíritu de Dios, sino del mismo infierno, del mismo engañador, del diablo. Tal comportamiento divisorio está incluido en lo que la Biblia llama las obras de la carne, que está en Gálatas capítulo 5, versículo 20. El odio, la variancia, las emulaciones, la ira, las luchas, las sediciones, las herejías. Hermanos, hasta aquí me detengo un momento y hoy la palabra de Dios nos está invitando pues a prestar atención a este pecado de la discordia. Hay que tener mucho cuidado y cuanto más o cuanto menos nos alimentamos de la palabra de Dios, vamos a ser presas fáciles y vamos a actuar y vamos a sembrar en cualquier momento o lugar, no este pecado de la discordia. Y hay que tener mucho cuidado. Yo les había dicho al iniciar que son dos partes, ¿cierto? Lo que es discordia, cómo ve la perspectiva bíblica, cómo Dios también lo ve, ¿no? Pero también les había dicho que vamos a conocer a un siervo de Dios que tuvo ese gran desafío de batallar con este pecado de la discordia en una de las iglesias. Me refiero al apóstol Pablo. Él tuvo un gran desafío con los creyentes de Corinto. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, él logró predicar en Corintio, ¿no? Y se fundó una de las iglesias que servían a Cristo. Eso lo encontramos en el capítulo 18 de Hechos. No, usted lo puede leer en su casa, todo ahí va a entender de cómo empezó la iglesia en Corintio. Pero el apóstol Pablo tuvo ese gran desafío
Pero también no podemos dejar a un lado lo que era realmente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue discípulo y alumno de Gamaliel, ¿cierto? Él era hebreos de hebreo, del linaje de la tribu de Benjamín, conocía varios idiomas, era maestro de la ley, ¿no? Tenía también la ciudadanía romana. O sea, Dios le había preparado a este hombre, a este siervo, a Pablo, para cumplir su voluntad en poder expandir el evangelio a los gentiles. Y yo siempre digo esto, ¿no? Cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, todo el capítulo, yo sé lo que han leído todos los capítulos de Hechos, el autor, en este caso Lucas, nos da a entender o nos presenta, yo siempre digo esto, ¿no? A un super Pablo, ¿ya? Porque este siervo de Dios, muchas cosas le pasan o le han pasado, ¿no? Según Hechos, según el autor Lucas. Un naufragio en el mar, yo estoy seguro que usted y yo no hubiéramos soportado, nos hubiera agarrado la hipotermia. Te, te vas a una isla, ni bien llegas y te muerde una víbora. Y el apóstol Pablo no le pasa nada. Es apedreado, casi muerto, dice, y él se levanta, se limpia y sigue su camino. Me encanta cómo el autor Lucas lo, lo hace evidenciar el trabajo y la experiencia del apóstol Pablo. Pero yo sé también que Pablo ha sido un ser humano como nosotros, con sus fallas. Y eso, ¿dónde vemos nosotros? En sus propias cartas. Porque él dice en una oportunidad, me dio ira ver a Pedro, cómo era su actitud cambiante. Era digno para agarrarle a golpe, dice él, ¿no? En sus propias cartas nos encontramos que Pablo era un hombre así como nosotros, pero que Dios utilizó para, para su gloria. Y en Corintios, ya, encontramos pues lo que Dios hace para, ¿no? Usa al apóstol Pablo. Entonces, nos ubicamos ahora en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Voy a pedir que la congregación lo lea, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. A la voz de tres. ¿Listos? Dos, tres. Es interesante, ¿no? Pablo se entera que en la iglesia en Corinto está pasando un problema grande y él le escribe, ¿no? La primera carta y en el versículo 10 del capítulo 1, él menciona cuatro cosas, hace énfasis de esas cuatro cosas. ¿Cuál es la primera? Hablen una misma cosa. Segundo, que no haya divisiones. Tercero, que estén perfectamente unidos en una misma mente, pensamiento y perfectamente unidos en un mismo parecer, en un mismo sentir. Interesante lo que el apóstol Pablo tiene como desafío, siervo de Jesucristo, de afrontar tal problemática en una de las iglesias que había sido bendecida con todos los dones del Espíritu Santo. El apóstol está buscando, dice, a través de está buscando la concordia, que es una palabra latina que tiene su etimología, que significa junto.
mismo, unido, y la otra palabra que tiene que ver con cordis, que significa corazón. Aquí nos hace acordar pues de lo que hoy se habla, ¿no? De cardiología o cardiólogo. Como mensajero del Evangelio de Jesucristo, Pablo está velando por la concordia de la unidad de la iglesia para poder refutar la discordia que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Qué gran tarea del apóstol Pablo. Pero recordamos que él estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. Yo digo, pensando como miembro de esta iglesia y pensando en las demás congregaciones, no es fácil para los pastores, para los encargados de obra, para los líderes, los misioneros, guiar a una iglesia donde hay muchas familias con diferentes experiencias y contextos familiares, culturales, experiencias negativas o positivas. Pero los pastores están llamados a depender de Dios y a través del Espíritu Santo, basado en la palabra de Dios. Como hemos leído, hemos dado la lectura bíblica, unidos con el vínculo del amor, un solo Señor, una sola fe, soportándonos los unos a los otros, buscando la manera de edificarnos los unos a los otros conforme a la palabra de Dios. Es un desafío, hermano. Nosotros como miembros de esta iglesia debemos orar por nuestros pastores, debemos orar por nuestros líderes, debemos ser apoyo siempre para la obra de Dios. En tercer o en cuarto lugar, vamos a leer ahora el versículo 11. Voy a pedir nuevamente que ustedes lo leen, por favor, ¿ya? 1 Corintios capítulo 1, versículo 11. Vamos a ir conociendo qué desafío tenía el apóstol Pablo. 2, 3. Vamos a ir profundizándonos a conocer, ¿no?, de la problemática que estaba en Corinto. Algunas personas en la iglesia de Corinto estaban tan preocupadas por lo que pasaba y dieron toda la información, todas las cosas que estaba pasando al apóstol Pablo. Es interesante aquí porque la palabra que utiliza al final de este versículo es contiendas. Y esto hace pensar que lo hace el apóstol Pablo con una intencionalidad, porque Pablo, recordemos nosotros, que él conoce muy bien o conocía muy bien a la cultura griega. Él conocía ese entorno, ese contexto de las personas que ahora ya formaban parte de la iglesia de Cristo. Y quizás por eso, para poder confrontar este problema o esta problemática, él no usa el relato que hay en el Génesis del capítulo 3, cuando hay una contienda entre la serpiente, Satanás, Eva, Adán, y va a terminar con Dios. Pablo no va a utilizar ese ejemplo, ese relato bíblico, no le va a usar, y esto es interesante, ¿no? Porque aquí, en este versículo, él va a ir y va a confrontar con lo que conocían aquellos hermanos en Corinto, la cultura griega y con su mitología, y quizás por eso no usa este relato del Génesis capítulo 3, para poder enseñar sobre el mundo espiritual y estos hermanos puedan entender de manera tan sencilla. Pablo dice que hay entre ellos, ¿cuál es la palabra que hemos leído? La última palabra, contiendas. Y en el original, en el griego, esta palabra contienda es eris, que es el nombre de la diosa de la discordia en la cultura griega. Este es interesante. En el griego, la palabra contienda está escrita con eris. Pablo, conocedor de la cultura griega, le estaba diciendo a estas personas, a estos hermanos, entre vosotros está la diosa Eris, la diosa de la discordia. ¿Cómo ustedes han podido caer en esa condición, en ese estado? Si han conocido el evangelio de Jesucristo,
el que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Cómo pueden ustedes estar peleando, discutiendo, tratando de causar división, buscando su propio bienestar, su propio provecho, discutiendo con los demás hermanos? Pablo le dice, tienen que abrir los ojos, tienen que hacer un alto, tienen que reflexionar, tienen que pensar un poquito más de las cosas que están haciendo. Ahora nos damos cuenta que no era cualquier problema, hermanos. En las iglesias cristianas hoy en día, si no se da solución a esos que parece pequeñas discordias o disensiones, puede costar muy caro más adelante, como la misma división de la iglesia, como otras iglesias ya lo han experimentado y levantarse después de eso nunca ha sido fácil. Demos gracias a Dios que la Unión Peruana no ha pasado por eso y esperamos, y nuestra oración debe ser que no pase por eso, que debemos nosotros pedir la dirección de parte de Dios por su palabra y el poder de su Espíritu Santo. Eris o Eris en la mitología griega es como, conocida como la personificación de la discordia, conocida por encarnar, dice, la rivalidad, los celos y la ira. Es decir, se trata de una diosa cruel que busca constantemente el conflicto. Tal vez yo pueda usar, ¿no? Lo que hoy día hablan muchas personas y que de repente una vez nosotros hemos hablado, ¿no? La tóxica o el tóxico, esa persona conflictiva. Esa era su característica de esta diosa en la mitología griega. La discordia es, por tanto, la situación que se da cuando los corazones de las personas, dice, están separadas, cuando sus sentimientos y voluntades se alejan en base a un conflicto sin reconciliación. ¿Alguna vez usted ha dicho, no? Sí, ya hemos hablado, pero no nos conversamos, no nos saludamos? Eso no está resuelto. En medio de esa situación está todavía, hay discordia. Y si eso no se soluciona, tarde o temprano, hermanos, va a cargar sus consecuencias. Porque nosotros hemos visto al inicio que Dios aborrece al que siembra discordia. Y las personas que siembran discordia son perversas. Y todo perverso siempre va a encontrar su propio castigo. Y hay que tener cuidado. A Eris se le atribuye la leyenda de la manzana de la discordia. Este es interesante, ¿no? La manzana de la discordia, siempre hablamos de eso, ¿no? Pero resulta que está en base a esta mitología griega, ¿no? La manzana de la discordia, ¿no? Dice ya que en una boda estaba ahí Hera, Atenea y Afrodita. Estaban presentes en una boda. Y la pregunta que se hacía a las personas en esa reunión, ¿no? O disputaban quién era la más bella entre las tres personas o personajes. Y esta pregunta causó una consecuencia terrible que dio pues inicio a la guerra de Troya, según la mitología griega. Entonces, en esa reunión decían las personas, yo soy de Hera, yo soy de Atenea, yo soy de Afrodita. Todo lo que había provocado la discordia. Entonces, el apóstol Pablo, conociendo la cultura griega, él va a confrontar a los hermanos. Y eso lo vamos a ver en el siguiente versículo. Versículo 12 de Primera de Corintios capítulo 1. ¿Lo pueden leer ustedes para que también puedan seguir la hilación, por favor? 2, 3. Versículo 12. Nuevamente, versículo 12. 2, 3. El apóstol Pablo
para confrontar a los hermanos, conociendo su contexto de su cultura, les vuelve o les confronta a los creyentes diciendo, ustedes se han dejado engañar y caído en las trampas de Eris, de la diosa de la discordia. Para los hermanos de Corintios era bien conocido o era bien entendible lo que Pablo les estaba diciendo, porque entre ellos estaban diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Pedro, ¿no? Yo soy de Apolo. Y aquí vemos lo que Dios usa, cómo usa el apóstol Pablo, ¿no? Él va a confrontar y lo hace con misericordia, con verdad y con amor. Versículo 13. ¿Está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Ustedes el siguiente versículo. Es interesante eso, porque ustedes cuando van a seguir la lectura hasta el versículo 17 y hasta el final, hasta el versículo 31, se va a dar cuenta que Pablo, él toma, ¿no? Llamado por Jesucristo, predicador o apóstol a los gentiles, ¿no? No llamado por hombres, sino llamado por Dios mismo, por la gracia, por su misericordia, para predicar el evangelio. Él va a decir, Jesús me ha encomendado la predicación del evangelio. No me ha mandado a bautizar. Y a buena hora que a ninguno de ustedes les he bautizado. Solamente a estas personas, incluyendo a estas personas. Era un gran problema, hermanos. Y esto no se solucionó, ¿no? En esta primera carta. Nosotros conocemos que hay una segunda carta de Corintios, a los Corintios. Y el problema se iba ahondando. Pablo estaba a la distancia, pero él comienza a erradicar, a confrontar, ¿no? Esa primera problemática con la ayuda de Dios. Y esto es lo que nosotros también debemos hacer. Cuando nosotros somos testigos o nos ganamos, ¿no? Con una experiencia en nuestra iglesia de que está habiendo discordia, disensiones, pleitos, nosotros no debemos agrandar el problema. Nosotros debemos, estamos llanos, llamados a erradicar con la ayuda de Dios, confrontar, conversar, dialogar con amor, con misericordia, como manda la palabra de Dios. Y eso nosotros debemos tener en cuenta, hermanos. Si no hacemos esto, entonces nuestra iglesia y la iglesia de Cristo va a estar cosechando cosas o las consecuencias de este pecado de la discordia. El enemigo siempre va a buscar la manera de dividir a la iglesia y eso hay que tener mucho cuidado. Recordemos que la palabra de Dios nos llama siempre a buscar la manera de vivir en armonía y estar siempre juntos para poder gozar de la bendición de Dios. Dios odia la discordia porque la discordia, hermanos queridos, se opone a la unidad por la que Jesucristo oró en el Evangelio de Juan capítulo 17, versículos 9 al 11. Vamos a esa parte, a ese texto, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 17. Versículos del 9 al 11. Lo vamos a leer todos juntos. 2, 3. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en esto. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, guárdalos por tu nombre,
a los que me has dado, para que sean uno, así como nosotros. Queridos hermanos, Dios odia la discordia porque se opone a la voluntad de Dios, y en esta oportunidad hemos visto la oración que hizo Jesús, ¿no? Para con Dios el Padre, pidiendo siempre, con la ayuda de Dios, la unidad de la iglesia de Cristo. Cualquier persona, cualquier creyente, ¿no? Cualquier hermano que comienza a practicar o a sembrar discordia, se está oponiendo a la voluntad de Dios. Está pecando contra Dios mismo, y eso hay que tener mucho cuidado. Para concluir en esta noche, la pregunta que nosotros debemos hacernos siempre: ¿está dividido Cristo? En ninguna manera. Por supuesto que no. La división siempre viene del enemigo de Dios, pero la unidad, la armonía, siempre viene de parte de Dios. En segundo lugar, recuerda que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra los mismos demonios. Efesios capítulo 6, del 10 al 18. En tercer lugar, solamente las personas perversas siembran discordia, influenciados por el mismo demonio. En cuarto lugar, Dios aborrece a aquel que siembra discordia y quiere oponerse al deseo de Jesucristo, la unidad en el vínculo de la paz. Y en quinto lugar, si en alguna oportunidad nosotros hemos sido o hemos sembrado discordia y hemos causado daño a los hermanos o a cualquier persona, aún a la misma iglesia de Cristo, lo que nos toca a nosotros es pedir perdón a Dios lo más pronto posible. Y en segundo lugar, pedir perdón también a los hermanos que hemos herido. Y si por A o B nosotros hemos sido ofendidos porque alguna persona, ¿no?, ha sembrado ciertas cosas como la discordia, nos causó malestar, inclusive nos ha herido en el corazón, tengamos la valentía de poder perdonar, de poder amar a ese hermano y seguir adelante sirviendo a nuestro Dios por el bien de nuestra unidad como iglesia de Cristo, para mantener la armonía, y estamos seguros que Dios enviará su bendición y vida eterna a nosotros. Que el Señor nos ayude, pues, hermanos, a reflexionar con este tema, ¿no?, que es muy profundo, pero también que trae mucha consecuencia a nuestra iglesia, pero que también puede traer consecuencia a nuestra familia, ¿no?, a nuestro ministerio y a nuestra propia vida personal. Oremos. Padre Celestial, te rogamos que nos perdones, porque si en algún momento nosotros, de manera consciente o inconsciente, hemos herido, hemos humillado, hemos hecho sentir mal a alguien, ya sea nuestros hermanos en la fe o nuestros parientes, a otras personas, y hemos hablado de más, hemos sembrado ciertas cosas que han causado, Señor, malestar, división, molestias, te rogamos que nos perdones. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si aún todavía estamos batallando con este problema, este pecado de la discordia, danos la sabiduría, danos la fortaleza, danos la capacidad, tu sabiduría, para poder solucionar todo esto, Señor. Ayúdanos, necesitamos de ti, necesitamos de la guía de tu Espíritu Santo, para que todos juntos como iglesia de Cristo podamos ser una iglesia bendecidas, para bendecir también a todos los que sean parte de esta iglesia y a todos también los que llegan o nos visitan en nuestra iglesia, Señor. Ayúdanos cada día en nuestras vidas, como lo has hecho hasta este momento. Te encomendamos nuestras vidas, nuestra familia, nuestros ministerios, y como también a nuestra iglesia.
para que tú, con el poder de tu Espíritu Santo, nos libres de este pecado de la discordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Gracias.